Y ya está con nosotros Daniel González en el contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días, Manuel, y a los radioescuchas de Contextos. Bueno, a diferencia de hace pues mucho tiempo, ¿verdad? No nos habíamos topado un fin de año tan movido en materia económica. Esta semana nos topamos con el tema del incremento ya del salario mínimo de 16%, y el tema del incremento del salario mínimo es sumamente importante porque por primera vez este salario estará por encima de la línea de la canasta básica que plantea Coneval, ¿no? También, por otro lado, recibimos el sábado la propuesta de egresos del gobierno federal, pero también el día de ayer nos topamos con el 9º incremento de las tasas de interés desde que se regula la política monetaria en Estados Unidos. Todo esto hace un planteamiento muy claro de cómo vamos a empezar a visualizar el 2019 y a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Por un lado, tenemos que la dinámica entre Powell y Trump por el tema del incremento en tasas de interés nos habla de una verdadera independencia de la Fed, del Banco de la Reserva Federal, y que si es necesario continuará incrementando las tasas de interés por las presiones inflacionarias en Estados Unidos y una menor dinámica en términos de crecimiento económico. Este es un primer factor que debemos de tomar en cuenta para 2019, en donde el escenario de Estados Unidos, nuestro socio comercial, es de menor crecimiento económico y un tema de mayor inflación que impactará en el crecimiento de nuestro país, por un lado. El siguiente factor es el 9º incremento de las tasas de interés. Nos habla de tasas de interés superiores al 8% durante el siguiente año para la economía mexicana, que va a encarecer, por supuesto, los créditos y el acceso al financiamiento por parte del sector productivo en nuestro país, y que, bueno, tendremos que tener mucho cuidado con este factor. Y el otro tema es un crecimiento para la economía mexicana, otro año de 2%, que es el tema que hemos venido arrastrando en los últimos 30 años, en donde el crecimiento del Producto Interno Bruto crece al mismo ritmo que la población, y esto precisamente evita que se genere el tema del desarrollo económico. En el tema del presupuesto, más allá de ir en qué rubro se aumentó y se disminuyó, me parece importante destacar que se pretende mantener la estabilidad en la disciplina en materia de política fiscal. Me parece que no se toca el tema de las relaciones de comercio exterior, y el otro tema es el funcionamiento del Banco Central. Básicamente estamos viendo el mismo funcionamiento en materia económica que se había venido dando en los últimos años. Y ahora sí, ya con el tema propiamente el presupuesto, cuando se hace el planteamiento, pues nos define cuáles son las líneas de acción del siguiente gobierno, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los apoyos a los jóvenes, con el incremento del 900% en trabajo y previsión social, el tema de recuperar las exportaciones petroleras, puesto que representan el 18% de la tributación en nuestro país, del gasto, en nuestro país, y el tema de las energías, y el bienestar, ¿no? Esto nos permite ver que lo que se está tratando de visualizar son sectores que te permitan mayor recaudación para poder entrar en reformas fiscales en los siguientes años, sin mover mucho el tema del funcionamiento macroeconómico y en general de funcionamiento de gobierno. Ahora, déjame preguntarte algo. Bueno, ahora con lo del presupuesto ha habido mucha discusión. Ya ha habido situaciones que se han presentado y que han tenido que darle para atrás. El tema de los apoyos para las universidades, el tema de los consulados, ¿sí? Y entonces sale Marcelo Ebrard que fue un error de dedo. Salen también diciendo que el tema del presupuesto de egresos destinado a las universidades también fue un error. ¿Realmente son errores? A mí me parece que no, y me parece que el error está en decir que es un error. Te lo voy a decir porque, Marcel, por ejemplo, el tema del funcionamiento de las universidades, a mí me parece un esfuerzo por meter en cintura a las universidades. Recordemos el tema de las estafas maestras, de la estafa maestra que parece que ya se nos olvidó, pero es el estilo, me parece, del gobierno federal ahora en turno, en donde dice, te quito a ti el funcionamiento del recurso para poder ejercerlo yo, y de esa manera tratar de entrar
entrar en el tema de estar fiscalizando. Pero más allá de eso, por ejemplo, a mí me parecía importante que se reajustara este tipo de elementos. Por ejemplo, un estudiante de la UNAM en promedio recibe, si se le diera de lo que recibe en presupuesto, 110,000 pesos en promedio aproximado al año, mientras que un estudiante de la Autónoma de Coahuila en promedio recibe 55,000 pesos de presupuesto del gobierno federal en promedio del año. Ese es un dato muy bueno. Estamos hablando entonces, ¿qué quiere decir? Que hay estudiantes de primera y hay estudiantes de segunda. Yo creo que ese es el tema que se tiene que empezar o hay universidades de primera y universidades de segunda. Y si tú lo proyectas durante años de funcionamiento de presupuesto de esta naturaleza, pues entendemos por qué las diferencias en términos de calidad académica. Y ahora, cuando tú lo trasladas esto al tema, por ejemplo, de las becas, de los apoyos de 3,600 pesos para los jóvenes sin oportunidades, porque me parece... no me parece bien que se les defina como ni son jóvenes sin oportunidades, es importante tenerlo bien claro. Estamos hablando que tendrían un ingreso aproximado por apoyo del gobierno federal de 43,000 pesos en promedio, y entonces tenemos ciertos sectores, específicamente hablando del tema de los jóvenes, unos 43, otros 55, otros 110,000 aproximadamente, y entonces el tema del funcionamiento del gobierno federal en términos de asignación presupuestal, y que sería importante empezar a debatir en este país, es cómo generamos que estos apoyos y cómo se distribuye la riqueza de este país sea más equitativa, sea más igual. Empecemos a hablar de un solo México y no de distintos Méxicos según la situación que se está viviendo o el lugar en donde tú estás presente, ¿no? El otro tema, y que tiene que ver con este salario mínimo, que es un esfuerzo por tratar de entrar en esta dinámica, es entrar en la trampa del incremento del salario mínimo, así lo definiría yo, porque por un lado tú incrementas los salarios mínimos en un 16%, pero cuando checas el comportamiento de la creación de empleos en la comarca lagunera en el último año, te das cuenta que se redujo un 34% los empleos que te remuneraban más allá de 5 salarios mínimos. Entonces, ¿de qué te sirve incrementar los salarios mínimos si en la realidad los empleos bien remunerados prácticamente empiezan a desaparecer en este país? Me parece que más allá de cómo se asignan estos presupuestos y decir que hay un error a la hora de cómo se está asignando el presupuesto, se tienen que discutir estos temas de fondo, y se tuvieron 5 meses para hacer los planteamientos de esta naturaleza y evitar este tipo de decisiones pues que si sabemos que están en un debate, en una confrontación, en una búsqueda de mayor recurso, todas las dependencias, todos los participantes de estos presupuestos, pues debe haber comentarios más sólidos, propuestas más a profundidad para que la sociedad pueda entender las decisiones de asignación de gasto. Bien, pues mucho que platicar, mucho que platicar respecto al dinero público, respecto a las decisiones, pero también respecto a nuestro comportamiento como miembros de una sociedad activa, como generadores de riqueza y sobre todo lo que hemos estado platicando a lo largo de la mañana, ¿no? Lo del aguinaldo y cómo lo vamos a aprovechar y qué destino le vamos a dar. Hay cifras que estimados que la verdad es que dan miedo: ropa, alcohol, fiestas, comida. Y más allá también los temas de, por ejemplo, a las personas de la tercera edad y el tema de las jubilaciones y pensiones. El 25% del presupuesto se va a ir en pensiones y jubilaciones, pero solo el 16% de los adultos mayores tienen acceso a un beneficio de esta naturaleza en este país. 16%. Son temas a discutir. En el periodo de la vida donde más se gasta. Exactamente, y donde más hace falta. Porque pensamos que es en la infancia. No, es en la tercera edad, cuando ya la fuerza disminuye, cuando las complicaciones, la salud está en riesgo. Bien, Daniel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerte aquí. Igualmente, lo mejor para estos días para todos. Igualmente para ti, para Cori, para toda tu familia, para tu hijo.